Seguimos en el gocho.com con nuestro invitado especial, el profesor Carlos Ñáñez, y dejábamos en el segmento anterior este problema de esta locura que nos quieren clavar. Usted dice que son $7,000 por venezolano, sí, pero hay que descontarle 9 millones de desterrados que ya están fuera. Pero si le dejas ese muerto a los 21 que se quedaron, entonces la deuda de cada quien es más de $8,000 mensuales, pero ese no es el tema, sino que son $8,000 reconocidos de una deuda espuria, ilegal, irrita, pero resulta que hay una deuda con los venezolanos que es salarios, escuelas, salud, carreteras, etcétera, y sistema eléctrico, que va a requerir más de $300,000 millones de inversión. Eso significa que cada venezolano va a tener como deuda, los que están en Venezuela, $8,000 como más 15,000 de lo que hay que echar para adelante. Entonces, lo que uno dice es, y voy a la pregunta, ¿dónde están los economistas del equipo de la señora Machado? Si se han reunido con usted para consultarle, porque no han fijado posición. Porque una cosa es que Miguel Rodríguez diga eso, pero él fue ministro hace 40 años. Pero ¿dónde están los que quieren asumir el poder hoy en Venezuela? ¿Dónde está esa caterva de candidatos que han regresado a Venezuela, que todo un poco de líderes, que llegan a los aeropuertos, nadie los persigue? Pero nadie está diciendo nada de la deuda. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos venezolanos regresan y lo que le van a entregar es la factura y le dicen, mire, esta es su deuda, ya que está regresando, aproveche para que pague. Le escucho, profesor. Bien, es necesario establecer un proceso de seriedad con el manejo de esta contratación de la deuda, porque para la audiencia de tu programa, la deuda se contrata, la contrata el Estado de manera soberana. Ahora, el Estado tampoco puede endeudarse de forma irracional por encima de su capacidad de pago. ¿Qué da la capacidad de pago de la deuda externa? El Producto Interior Bruto. ¿Cuánto es el Producto Interior Bruto? La gran pregunta, porque son datos porcentuales, yo no tengo datos en términos absolutos, ¿correcto? O sea, la primera satisfacción... Y la cifra, y disculpe, y la cifra esa que publicaron el Banco Central de Calixto Ortega hace días, que eran $18,000 millones, ¿esa cifra es valedera o también es comiquita? Nosotros tenemos, le repito, son solo cifras relativas del Producto Interior Bruto, no cifras absolutas. O sea, nosotros no tenemos una cifra de $18,000 millones, se habla extraoficialmente de que la deuda representaría 200% del Producto Interior Bruto, pero eso es un valor extraoficial asumiendo un cálculo del Producto Interior Bruto en términos absolutos. Por eso la necesidad y por eso la obligatoriedad del gobierno de Washington de solicitar en menos de un mes que se publiquen las cifras de Producto Interior Bruto de la República para poder hacer una simple división, estimado, y la división es el volumen de la deuda entre el total de la producción nacional. Eso da la capacidad de pago. Ahora, si yo no tengo capacidad de pago, tengo que establecer, bueno, te la voy a pagar en partes. Me vas a quitar esta deuda porque la contraté de forma ilegal sin consenso, porque me endeudé a sabiendas de que no podía pagarla, pero no decirnos a los venezolanos que vivimos en este país que ya pasamos bastante penuria, que ahora debemos $9,000 per cápita, cuando los venezolanos recibimos un ingreso que es absolutamente irrisorio, 0,27 centavos de dólar, y a través de la plataforma Patria, $150 el 15 y $50 el último, asociado a un bono de profesionalización de los sectores prioritarios, que solamente lo han cobrado en estos 2 meses que se ha pagado el 25% de esa población activa. Nosotros no podemos seguir con esta política de bonificación del ingreso. O sea, uno se pregunta también en dónde están los economistas, los analistas del otro lado de la acera proponiéndonos ese esquema de país, porque ese esquema de país lo tenemos que cambiar. Venezuela tiene que cambiar definitivamente de ser un país con una élite extractiva acostumbrado a extraer petróleo y a tener beneficios de la extracción del petróleo como lo ha tenido, y niveles de corrupción y niveles de opacidad como los tiene en la actualidad. O sea, la situación sin cifras económicas es absolutamente imposible refinanciar una deuda externa. Ahora, y por eso...
Ahora una La preocupación del profesor, del doctor Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. Por eso la preocupación del doctor Miguel Rodríguez, porque cuando a él le tocó refinanciar la deuda, él dijo, no tenemos para pagar la deuda, correcto, y vamos hacia un proceso de refinanciamiento, vamos a una fijación de un tipo de cambio y vamos a establecer plazos para el pago de la deuda y determinaron qué porcentaje de la deuda era írrita y qué porcentaje de la deuda no era írrita. Ahora, el único que hablaba es Miguel Rodríguez hasta este momento. Bueno, pero y otra pregunta. Con respecto a eso, ya que vemos que ya por lo menos hay una segunda persona que opina, que es usted, pero también vemos que aparece una noticia que es la reestructuración del Estado, cuando aparece este sujeto que es gobernador de Miranda y dice que Venezuela tiene 3,5 millones de empleados públicos, pero pareciera que tienen que echar 2 millones de individuos a la calle, porque lo que hay es un montón de activistas políticos. Entonces la pregunta es, ¿será que primero se reestructura el Estado y después hablamos a ver qué es lo que va a haber de deuda, o van a hacer las dos cosas en paralelo para, en el fondo, pagarle unos chochecos a una firma de Washington o de Nueva York por negociar la reestructuración de la deuda venezolana, que en el fondo nos van a clavar a todos, porque nadie está hablando de la quita, como está diciendo usted? Le copio. Fíjese, le aclaro, quien usted dice que es gobernador del estado Miranda es el señor Héctor Rodríguez y es actual ministro de Educación. Y hablaba de que la cifra de 3,9 millones de maestros no las puede sostener. Ahora, no las puede sostener ahora con el salario de un maestro en Venezuela que es de menos de 0,27 centavos de dólar. O sea, ahora es que se dieron cuenta, ahora es que tuvieron esa serendipia, ahora es que tuvieron esa epifanía de que el Estado era inviable. 35 ministerios y 150 viceministerios y miles de institutos autónomos. Absolutamente, el Estado venezolano es un Estado macilento, es un Estado hipertrofiado, con una hipertrofía en funcionarios, con una hipertrofía en instituciones, con procesos absolutamente, bueno, burocráticos. Y para cobrar un funcionario público en Venezuela nosotros no tenemos claro cómo es el proceso. Pues, por ejemplo, el 15, que nos tocó el pago del bono, uno no sabe a qué hora le van a pagar ese bendito bono. Puede ser que se lo paguen a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, llega por un SMS, luego uno se mete en la plataforma Patria y aparece el bendito bono, los $150 calculados 48 horas antes, con un delay de 48 horas antes, o sea que son menos de $150. Claro. Y cuando tú lo pasas a tu cuenta, bueno, si corres la suerte, puede caer en el mismo momento, como puede caer en espera, en trámite, y tú te vas, tú sabes, mortificando por esa situación. Entonces, y además se lo calculan 2 días antes a la tasa del Banco Central, pero sí, el dólar de la calle está por encima de 700 bolos. Y cuando bueno, la tasa el dólar paralelo está en este momento por encima de 700 bolívares. El dólar oficial roza casi los 600 bolívares por dólar. La brecha se ha cerrado. El día viernes estaba en 26%, hoy está en 22%, pero se cierra por la depreciación brutal que tiene el tipo de cambio oficial frente a la moneda norteamericana. Aparte, que quiero aclararle, en Venezuela no nos cobran a dólar paralelo. En Venezuela nos cobran a la tasa del euro oficial. Este es el único país de la tierra donde un euro es igual a un dólar. Entonces a usted le cobran aquí 40 euros. Caramba. Y usted tiene que pagar, o sea, a usted le pagan a Banco Central y usted paga y usted compra a tasa euro. Esa es la realidad. Caramba, profesor, muchísimas gracias por su explicación. Volveremos a llamarle, el tiempo es corto para la tragedia que se vive en Venezuela, pero gracias por hacer el esfuerzo, por atendernos, y lo volveremos a llamar. Esto ha sido todo por hoy y mañana seguimos en elgocho.com.